Procesal, la apelación, lectura del código. Título 18 de la apelación. Artículo 186. El recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior. 187. Son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en los que la ley deniegue expresamente este recurso. 188. Los autos y decretos no son apelables cuando ordenen trámites necesarios para la substanciación regular del juicio, pero son apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Esta apelación solo podrá interponerse con carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y para el caso en que ésta no sea acogida. 189. La apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días contados desde la notificación de la parte que entable el recurso y deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyan y las peticiones concretas que se formulan. Este plazo aumentará a 10 días tratándose de sentencias definitivas en aquellos casos en que la apelación se interponga con carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición. No será necesario fundamentarla ni formular peticiones concretas siempre que el recurso de reposición cumpla con ambas exigencias. En los procedimientos o actuaciones para las cuales la ley establezca la oralidad, se podrá apelar en forma verbal siempre que someramente se señalen los fundamentos de hecho y de derecho del recurso, que se formulen peticiones concretas, de todo lo cual deberá dejarse constancia en el acta respectiva. Las normas de los incisos anteriores no se aplicarán en aquellos procedimientos en que las partes, sin tener la calidad de letrados, litiguen personalmente y la ley faculte la interposición verbal del recurso de apelación. En estos casos, el plazo para apelar será de 5 días fatales, salvo disposición especial al contrario. Artículo 190. El término para apelar no se suspende por la solicitud de reposición a que se refiere el artículo 181. Tampoco se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación de la sentencia definitiva o interlocutoria. El fallo que resuelva acerca de dicha solicitud o en que de oficio se hagan rectificaciones conforme al artículo 184, será apelable en todos los casos en los que sería la sentencia a la que se refiera, con tal que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita el recurso. Artículo 191. Cuando la apelación comprenda los efectos suspensivo y devolutivo a la vez, se suspenderá la jurisdicción del tribunal inferior para seguir conociendo de la causa. Podrá, sin embargo, entender en todos los asuntos en que por disposición expresa de la ley conserve jurisdicción, especialmente en las gestiones en que dé origen a la interposición del recurso hasta que se eleven los autos al superior, y en las que haga para declarar desierta o prescrita la apelación antes de la remisión del expediente. Artículo 192. Cuando la apelación proceda solo en el efecto devolutivo, seguirá el tribunal inferior conociendo de la causa hasta su terminación, incluso la ejecución de la sentencia definitiva. No obstante, el tribunal de alzada a petición del apelante y mediante la resolución fundada podrá dictar orden de no innovar. La orden de no innovar suspende los efectos de la resolución recurrida o paraliza su cumplimiento, según sea el caso. El tribunal podrá restringir estos efectos por resolución fundada. Los fundamentos de las resoluciones que se dicten de conformidad a este inciso no constituyen causal de inhabilidad. Las peticiones de orden de no innovar serán distribuidas por el presidente de la Corte mediante sorteo entre las salas en que esté dividida y se resolverán en cuenta. Decretada una orden de no innovar,
quedará radicado el conocimiento de la apelación respectiva en la sala que la concedió y el recurso gozará de preferencia para figurar en tabla y en su vista y fallo. 193. Cuando se otorga simplemente apelación sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el devolutivo y el suspensivo. Artículo 194. Sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas en la ley, se concederá apelación solo en el efecto devolutivo. 1. De las resoluciones dictadas en contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios. 2. De los autos, decretos y sentencias interlocutorias. 3. De las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria. 4. De las resoluciones que ordenan alzar medidas precautorias. 5. De todas las demás resoluciones que por disposición de la ley solo admitan apelación en efecto devolutivo. Artículo 195. Fuera de los casos determinados en el artículo precedente, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos. Artículo 196. Si el tribunal inferior otorga la apelación en el efecto devolutivo, debiendo concederla también en el suspensivo, la parte agraviada dentro del plazo que establece el artículo 200 podrá pedir al superior que desde luego declare admitida la apelación en ambos efectos, sin perjuicio de que pueda solicitarle igual declaración por vía de reposición del tribunal que concedió el recurso. Lo mismo se observará cuando se conceda la apelación en ambos efectos, debiendo otorgarse únicamente en el devolutivo, y cuando la apelación concedida sea improcedente. En este último caso podrá también de oficio el Tribunal Superior declarar sin lugar el recurso. Las declaraciones que haga el superior en conformidad a los dos incisos anteriores se comunicará al inferior para que se abstenga o siga conociendo del negocio según los casos. Artículo 197. La resolución que conceda una apelación solo en el efecto devolutivo deberá determinar las piezas del expediente que, además de la resolución apelada, deban compulsarse o fotocopiarse para continuar conociendo del proceso. Si se trata de sentencia definitiva o que deban enviarse al Tribunal Superior para la resolución del recurso en los demás casos, el apelante, dentro de 5 días siguientes a la fecha de la notificación de esta resolución, deberá depositar en la Secretaría del Tribunal la cantidad de dinero que el secretario estime necesaria para cubrir el valor de las fotocopias o de las compulsas respectivas. El secretario deberá dejar constancia de esta circunstancia del proceso señalando la fecha y el monto del depósito. Se remitirán compulsas solo en el caso en que exista la imposibilidad de sacar fotocopias en lugar de asiento del tribunal, lo que también certificará el secretario. Si el apelante no da cumplimiento a esta obligación, se le tendrá por desistido del recurso sin más trámites. Artículo 198. La remisión del proceso se hará por el tribunal inferior el día siguiente al de la última notificación. En el caso del artículo anterior podrá ampliarse este plazo todos los días que, atendida la extensión de las copias que hayan de sacarse, estime necesario dicho tribunal. Artículo 199. La apelación tendrá de toda resolución que no sea sentencia definitiva se verá en cuenta, a menos de que cualquiera de las partes, dentro del plazo para comparecer en segunda instancia, solicite alegatos. O sea, según el pie de página, serían 5 días contados desde la certificación a que se refiere el artículo 200. Vencido este plazo, el Tribunal de Alzada ordenará traer los autos en relación, si se hubiesen solicitado oportunamente alegatos. De lo contrario, el presidente de la Corte ordenará dar cuenta y procederá a distribuir mediante sorteo la causa entre las distintas salas a las que funciona el tribunal. Las Cortes deberán establecer horas de funcionamiento adicional para el conocimiento y fallo de las apelaciones que se vean en cuenta. Artículo 200. Las partes tendrán derecho el plazo de 5 días para comparecer ante el Tribunal Superior a seguir el recurso interpuesto, contando
este plazo desde que se reciban los autos y en la Secretaría del Tribunal de Segunda Instancia. Cuando los autos se remitan desde un tribunal de primera instancia que funcione fuera de la comuna en que se realiza el de alzada, se aumentará el plazo de la misma forma en que el del emplazamiento para contestar las demandas o según lo dispuesto en los artículos 258 y 259. Artículo 201. Si la apelación se ha interpuesto fuera de plazo o respecto de resolución inapelable o no es fundada o no contiene peticiones concretas, el tribunal correspondiente deberá decretarla inadmisible de oficio y si el apelante no comparece dentro de plazo deberá declarar su deserción previa certificación del secretario que deberá efectuar de oficio. La parte apelada en todo caso podrá solicitar la declaración pertinente verbal o por escrito del fallo en estas materias dicte el tribunal de alzada podrá pedirse reposición dentro del tercero día. La resolución que declare la deserción por la no comparecencia del apelante producirá sus efectos respecto de este desde que se dicte y sin necesidad de notificación. Artículo 202. Si no comparece el apelado, se seguirá el recurso en su rebeldía por el solo ministerio de la ley y no será necesario notificarle las resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto al apelado rebelde desde que se pronuncien. El rebelde podrá comparecer en cualquier estado del recurso presentado por el procurador del número. Artículo 203. Si el tribunal inferior deniega un recurso de apelación que ha debido conocerse, la parte agraviada podrá ocurrir al superior respectivo dentro del plazo que concede el artículo 200 contando desde la notificación de la negativa para que se declare inadmisible dicho recurso. El Tribunal Superior pedirá al inferior informe sobre el asunto en que haya recaído la negativa y con el mérito de lo informado resolverá si es o no admisible el recurso. Podrá el Tribunal Superior ordenar al inferior la remisión del proceso siempre que a su juicio sea necesario examinarlo para dictar una resolución acertada. Podrá asimismo ordenar que no se innove cuando hayan antecedentes que justifiquen esta medida. Artículo 205. Si el Tribunal Superior declara inadmisible el recurso, lo comunicará al inferior devolviéndole el proceso si se ha elevado. Si el recurso es declarado admisible, el Tribunal Superior ordenará al inferior la remisión del proceso o lo retendrá si se halla en su poder y se le dará la tramitación que corresponda. Artículo 206. En el caso del segundo inciso del artículo precedente, quedarán sin efecto las gestiones posteriores a la negativa del recurso y que sean una consecuencia inmediata y directa del fallo apelado. Artículo 207. En segunda instancia, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 310 y de los artículos 348 y 385, no se admitirá prueba alguna. No obstante, y sin perjuicio de las demás facultades concedidas en el artículo 159, el tribunal podrá, como medida para mejor resolver, disponer la recepción de la prueba testimonial sobre hechos que no figuren en la prueba rendida en autos, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en primera instancia y que tales hechos sean considerados por el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio. En este caso, el tribunal deberá señalar determinantemente los hechos sobre los que deba recaer y abrir un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente y que no podrá exceder los 8 días. La lista de testigos deberá presentarse dentro del segundo día de notificado al Estado por la resolución respectiva. Podrá el Tribunal de Alzada fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto en ella, sin que se requiera nuevo pronunciamiento del Tribunal Inferior. Artículo 209. Del mismo modo podrá el Tribunal de Segunda Instancia, previa audiencia del fiscal judicial, hacer de oficio en su sentencia las declaraciones que por la ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga. En virtud de estas declaraciones se establece la incompetencia del tribunal para entender en la cuestión sometida a su conocimiento. Podrá apelarse de la resolución para ante del Tribunal Superior que corresponda, salvo que la declaración sea hecha por la Corte Suprema. Artículo 210.
Las resoluciones que recaigan en los incidentes que se promuevan en la segunda instancia se dictarán solo por el Tribunal de Alzada y no serán apelables. Artículo 211. Si concedida una apelación, dejan las partes transcurrir más de 3 meses sin que se haga gestión alguna para que el recurso se lleve a efecto y quede en estado de fallarse por el superior, podrá cualquiera de ellas pedir al tribunal en cuyo poder exista el expediente que declare firme la resolución apelada. El plazo será de 1 mes cuando la apelación verse sobre sentencias interlocutorias, autos o decretos. Interrúmpense esta prescripción por cualquier gestión que se haga en el juicio antes de alegarla. Artículo 212. Del fallo que declare admitida la prescripción, en el caso del artículo precedente, podrá pedirse reposición dentro de tercero día si aparece fundado un error de hecho. Artículo 203. Elevado un proceso en apelación, el Tribunal Superior examinará en cuenta si el recurso es admisible o si ha sido interpuesto dentro del término legal. Si encuentra mérito el tribunal para considerar inadmisible o extemporáneo el recurso, lo declarará sin lugar desde luego y mandará a traer los autos en relación sobre este punto. Si el Tribunal Superior declara no haber lugar al recurso, devolverá el proceso al inferior para el cumplimiento del fallo. En caso contrario, mandará que se traigan los autos en relación. Artículo 215 derogado. 216. Puede el apelado adherirse a la apelación en la forma y oportunidad que se expresa en el artículo siguiente. Adherirse a la apelación es pedir la reforma de la sentencia apelada de la parte que la estime gravosa del apelado. Artículo 217. La adhesión a la apelación puede efectuarse en primera instancia antes de elevarse los autos al superior y en segunda dentro del plazo que establece el artículo 200. El escrito de adhesión a la apelación deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 189. Se aplicará a la adhesión a la apelación lo establecido en los artículos 200, 201 y 211. No será, sin embargo, admisible desde el momento en que el apelante haya presentado escrito para desistirse de la apelación. En las solicitudes de adhesión y desistimiento se anotará por el secretario del tribunal la hora en que se entreguen. 218 y 219 derogado. Artículo 220. Las cuestiones accesorias que se susciten en el curso de la apelación se fallarán en el plano del tribunal o se tramitarán como incidentes. En este último caso, podrá también el tribunal fallarlas en cuenta u ordenar que se traigan en relación los autos para resolver. Artículo 221. La notificación de las resoluciones que se dicten por el Tribunal de Alzada se practicarán en la forma que establece el artículo 50, con excepción de la primera, que debe ser personal, y de lo dispuesto en los artículos 201 y 202. Podrá, sin embargo, el tribunal ordenar que se haga por otro de los medios establecidos en la ley cuando lo estime conveniente. 222. El cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 373 del Código Orgánico de Tribunales. Los relatores darán cuenta de los vicios u omisiones que hayan notado en las causas del día a fin de que el tribunal resuelva si se llenase previamente algún trámite. Las causas que se ordene tramitar, las suspendidas y las que por cualquier motivo no hayan de verse serán anunciadas en la tabla antes de comenzar la relación de los demás. Asimismo, en esa oportunidad deberán señalarse aquellas causas que no se verán durante la audiencia por falta de tiempo. La audiencia se prorrogará, si fuere necesario, hasta ver la última de las causas que se resten en la tabla. 223. La vista de la causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en la presencia de los abogados de las partes que hayan asistido y que se hubieran anunciado para alegar.
No se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez que comenzara la relación. Los ministros podrán durante la relación formular preguntas o hacer observaciones al relator, las que en caso alguno podrán ser consideradas como causales de inhabilidad. Concluida la relación, se procederá a escuchar en audiencia pública los alegatos de los abogados que se hubieran anunciado. Alegará primero el abogado del apelante y enseguida el del apelado. Si son varios los apelantes, hablarán los abogados en el orden en que hayan interpuesto las apelaciones. Si son varios apelados, los abogados intervendrán por el orden alfabético de aquellos. Los abogados tendrán derecho a rectificar los errores de hecho que observaren en el alegato de la contraria al término de que, sin que se les sea permitido replicar en lo concerniente a puntos de derecho. La duración de los alegatos de cada abogado se limitará a media hora. El tribunal, a petición de interesado, podrá prorrogar el plazo por el tiempo que estime conveniente. Durante los alegatos, el presidente de sala podrá invitar a los abogados a que se extiendan consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso, pero esta invitación no obstará la libertad del defensor para el desarrollo de su exposición. Una vez finalizados los alegatos y antes de levantar la audiencia, podrá también permitirles que precisen determinados puntos de hecho o de derecho que considere importante. Al término de la audiencia, los abogados podrán dejarla a disposición del tribunal una minuta de sus alegatos. El redactor dará cuenta a la sala de los abogados que hubiesen solicitado alegatos o no hubiesen anunciado para alegar y o no concurrieran a la audiencia respectiva para oír la relación ni hacer el alegato. El presidente de la sala oirá al interesado y, si encontrare mérito para sancionarlo, le aplicará una multa no inferior a una ni superior a 5 unidades tributarias mensuales, las que se duplicarán en el caso de reiteración de la falta dentro del mismo año calendario. El sancionado no podrá alegar ante esa misma corte mientras no se certifique el secretario en ella, en el correspondiente expediente, que se ha pagado la multa interpuesta. Artículo 224. Si la apelación comprende dos o más puntos independientes entre sí y susceptibles de resolución aislada, podrá el tribunal alterar la regla del artículo precedente, haciendo que los abogados aleguen separada y sucesivamente sobre cada punto. 225. En la vista de la causa solo podrá alegar un abogado por cada parte y no podrá hacerlo la parte y su abogado. Artículo 226. Se prohíbe presentar en la vista de la causa defensas escritas. Se prohíbe igualmente leer en dicho acto tales defensas. Artículo 227. La vista de la causa quedará cerrado el debate y el juicio en estado de dictarse resolución. Si la vista de la causa se decreta para mejor resolver alguna de las diligencias mencionadas en el artículo 159, no por eso dejarán de intervenir en la decisión de los asuntos los mismos miembros del tribunal que asistieron a la vista que se ordenó la diligencia. Artículo 228. Los tribunales podrán mandar a petición de parte informar en derecho. Artículo 229. El término para informar en derecho será el que señale el tribunal y no podrá exceder los 60 días salvo acuerdo de las partes. Artículo 230. Un ejemplar impreso de cada informe en derecho con las firmas del abogado y de las partes o de su procurador y el certificado al que se refiere el número 5 del artículo 372 del Código Orgánico de Tribunales se entregará a cada uno de los ministros y el otro se agregará a los autos. Después le sigue título 19 de la ejecución de las resoluciones.